¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde espacio en el que intentamos rodar por la vida. Porque ya sabemos y lo repito, mientras tengamos la posibilidad de que nuestra vida, ¿qué dije? Nuestra vida vaya sobre ruedas, o sea, circulando, avanzando, comiendo camino, como decía un viejo amigo mío. Si tenemos esa posibilidad, pues interesante sería no desaprovecharla, ¿no es cierto? El hecho de mover en un vehículo requiere, por supuesto, ciertas cuestiones en cuanto a técnicas de manejo. Y ya son varios los que me vienen preguntando, ¿y cómo hacer para manejar semejante bestia? ¿No? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo más o menos me la rebusco manejando mi auto, que es una medida normal, es un coche pequeño, bueno, perfecto. Ahora, un poco menos que microómnibus o camión, como podría llegar a ser un motorhome de estas dimensiones, se supone que no es tan sencillo de manejo. En algunos aspectos eso es verdad. O sea, parecería como que se te complica un tanto al momento de tener que girar, por ejemplo, en esquinas estrechas. Aquel que maneja este tipo de vehículos tal vez esté asintiendo con la cabeza con lo que voy a decir. Hay que llevar la trompa un poco más cerca del cordón opuesto y saber de que tras nuestro vienen 8 metros y pico fácil de vehículo, para lo cual cerrarse demasiado rápido y violento puede significar que nuestro lateral del lado correspondiente quede con un excelente raspón, si es que no nos llevamos puesto un coche estacionado, porque más de una vez, y eso es el problema, están estacionados en ambos lados y uno tiene que entrar con el vehículo. Yo siempre recuerdo un día que estábamos en el bosque, así como se conoce en la ciudad de La Plata, con la que en ese momento era mi pareja y un gran amigo, un gran músico. Y nos fuimos a tomar unos mates y a pasar una tarde linda en el lugar charlando, ¿no? Claro, lo que no teníamos en cuenta que a la noche jugaba el Club Estudiantes de La Plata y el estadio está dentro de ese bosque. Para lo cual, cuando quisimos salir, nos encontramos con miles de personas, más cientos de autos estacionados, de tal manera que la osita pasaba como el hilo en el agujero de una aguja, ¿no? ¡Ay, papito! Para colmo, la situación se ponía más grave porque mi querido amigo, extraordinario pianista y hoy día un maravilloso acordeonista, profesor, además del tema, muy requerido por cierto, y ya premiado incluso a nivel nacional e incluso internacional por su música, esa noche tocaba. Y ninguno de los tres había tenido en cuenta, dada la maravillosa charla que habíamos desarrollado, que se estaba viniendo la noche y había una hora y moneditas para que este buen muchacho recogiera su instrumento y llegara al lugar donde actuaba. Conclusión, ¿cómo salimos de acá? Y había que salir. Y yo recuerdo las maniobras que tuve que hacer para poder atravesar ese mar de vehículos en una senda que habían dejado los muchachos que acomodan coches, como si, no sé, como si intuyeran que este tipo de vehículo enorme como es la Usita jamás iban a pasar por ahí. Por supuesto, y aclaro, 2 puntos, entre, digamos, como se dice, un informe al pie, pie de página, como se dice técnicamente. Había otra salida. Salida que por supuesto la policía bloqueó para que no se colara gente por la salida, como suele pasar en los partidos de fútbol también, ¿no? O sea que la primera fue ir a encontrar esa salida, decir, bueno, listo, ya está, nos vamos a salir por la entrada, vamos por el otro lado. Y cuando nos encontramos bloqueados, el tipo dice, no, tienen que salir, pero nos vamos a encontrar con tránsito de frente.
lamentablemente, si no van a tener que quedarse a esperar a que termine el partido. Y este buen amigo decía, no, yo no llego, no llego. Para colmo, él vivía bastante lejos del lugar donde en ese momento nos encontrábamos. Y yo dije, vamos a salir, a lo loco, como suele suceder en mi vida cuando tomo decisiones que después digo, ¿a dónde me metí? Pero bueno, es la historia de cada uno, y yo no le achico el pánico, como decían los viejos cómicos. Y le mandé para adelante. Entre pequeñas curvitas en las que pasaba el farolito trasero, porque recuerden que estos vehículos tienen dos farolitos guías, que además dan el ancho del vehículo cuando se viene en ruta, el verde y el rojo, colocados de tal manera que llaman la atención, pero sobresalen unos 5 centímetros más o menos del lateral del vehículo, que considerando que la trompa es un poquito más estrecha y la cola es un poquito más ancha y es más cuadradita, uno tiene que calcular cuando ingresa la trompa a través de las guías que se colocan generalmente en los guardabarros delanteros, que son guías que yo encima la tenía con flequitos de cinta colorada como para poder verla bien. Era una cosa. Yo decía, yo paso, no paso, paso, no paso, paso, no paso. Pasé, por supuesto. Y sin un raspón, ni a mí ni a ningún otro vehículo de estación, pero había momentos en los que yo veía que el farolito iluminaba apenas 2 centímetros la trompa de un vehículo que estaba estacionado naturalmente de cola en el lugar, y eran todos, estaban paralelos colocados, pero no uno detrás del otro, sino uno al lado del otro. Ay, mamita querida. Fue un momento tremendo. El único momento que pudimos conseguir una ayuda fue cuando llegamos a los albores de la entrada del estadio, que había ahí un vehículo que vendía lo que normalmente se vende en esos lugares, ¿no? Alguna que otra vituallita. Estaba estacionando, por suerte, ese muchacho. Cuando lo vimos dijimos, no, acá sí que no pasamos. Porque el tipo atravesaba el vehículo justo en la callecita muy improvisada y pequeña, ¿no? Por supuesto, la típica actitud argentina de, tranquilo hermano, te doy una mano. Entre varios lo empujaron, porque encima no le arrancaba a este muchacho el vehículo. Y nos abrieron una brecha por la que la Osita heroicamente fue siendo adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, hasta que emboqué, tipo embudo la salida, y ahí mandé la trompa. Pasamos, por supuesto, no sé, echando un humito apenas, porque no había espacio para nada más que un pequeño y suave humito, ¿no? Y salimos. Por supuesto recibí el aplauso de mis dos acompañantes, como diciendo, por favor, yo nunca imaginé que podías manejar así. Atento, yo tampoco lo imaginé. O sea, me conozco manejando, lo hago desde muy pequeño, pero no era una situación grata en el momento de decir semejante vehículo en semejante lugar. Hago toda esta anécdota, bueno, en parte para recordar maravillosos tiempos, y por otro lado para intentar poner un cierto índice de respeto cuando uno maneja un vehículo de estas características, que desde ya requiere un registro especial, porque es un transporte grande de carga, entre comillas, por el volumen que moviliza, pero también es un transporte de personas, para lo cual hay que tener un registro habilitante al respecto y una cierta práctica. No solamente en ruta, sino más que nada en ciudad, porque en ruta vamos derecho y está todo en orden. Lo único que hacemos es regular la velocidad, para no pasarnos, para intentar no gastar demasiado combustible. En el anterior yo hablaba, en el video anterior hablaba de que entre 70 y 80 km por hora va bien el vehículo, va dominable, tiene capacidad de frenada, son frenos importantes, frenos de aire, hay, digamos, momentos en los que uno puede decir, bueno, estoy a mini riesgo, qué sé yo, una bajada muy profunda en la que evidentemente hay que trabajar con la caja, con velocidades más bajas, tratando de no calentar los frenos tampoco, por la justa razón de que puede producirse también un accidente al respecto, pero conociendo el camino y teniendo más o menos una planificación previa, intentando buscar los índices de bajada, especialmente cuando se trata de zonas de montaña,
Es muy importante tener en claro eso, ¿no? O sea, vamos en un vehículo grande, pesado y que cuando toma una bajada tipo tobogán adquiere una velocidad importante. Y frenarlo no es una cosa sencilla. O mantenerlo al menos a una velocidad natural de cierto kilometraje que pueda llegar a ser dominable desde el punto de vista del manejo. Con respecto, esto sería en un vehículo integral, ¿no? O integrado, como sería este, que tiene naturalmente el motor incorporado y giramos en forma recta. Siguiendo nuestro curso de conducción, para los que nunca manejaron esto, se adelanta la trompa y después viene la cola. O sea, es un radio de giro en las esquinas bastante más amplio que el que uno hace con un vehículo, que es mucho más cortito, normal, un coche. Pero esto requiere ese mínimo de cuidado, una técnica un poco más depurada en lo que significa el cálculo de las dimensiones con relación a los ángulos de doblada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el otro, digamos, tipo de vehículo que se caracteriza dentro de lo que es la clasificación de las casas rodantes es el que conocemos como tráiler o acoplado de cola, o como cada uno lo quiera llamar, de acuerdo a cómo sea su país, ¿no es cierto? En general a eso se le llama casa rodante, y a la usita se la llama motorhome, muy en inglés. También es una casa rodante, pero integrada. La otra no, la otra requiere un enganche y un track o vehículo de tiro, que sería el que se va a encargar precisamente de su transporte y su traslado. Acá conviene hacer un paréntesis en lo que se refiere a las características de las rodantes. En general son de un solo eje, o sea que llevan sus dos rueditas nada más, y muchas de un tamaño más bien cortito, digamos, ¿no? El problema es cuando son más largas, y ahí ya un solo eje no es útil. Entonces vienen con doble eje, uno delante del otro. ¿Qué significa esto? Que son como rueditas una detrás de la otra, lo que le da un radio de giro interesante, y más que nada, en caso de una pinchadura, que naturalmente perfectamente puede suceder en una ruta o en cualquier lugar que estemos circulando, que el camino no sea, digamos, apropiado en el sentido de que, bueno, que hay muchos baches, que hay piedras que pueden llegar a sobresalir de punta, no sé. Un lugar de transporte por el que, de camino en el que van medio de transporte, perdón, que generalmente pierden clavitos. A mí me ha pasado, sin ir más lejos, lugares donde están cerca los mercados de concentración de frutas y verduras, llevan esas jaulitas de madera donde se colocan lechugas y distintos tipos de verduras. Y suele suceder que pierden clavitos, y esos clavitos caen al camino y a veces quedan de una manera tal que cuando vos venís te los llevaste puesto. Ahora, en general, lo primero que pasa por encima de ese clavito o en las cercanías es el track, o sea, el vehículo. Por lo tanto, en general las pinchaduras siempre son mayores, o en volumen, en proporción, más asiduas de ocurrir con el vehículo de tiro, porque es el primero que pasa por el área de peligro. Por detrás viene el arrogante, lógicamente. Cosa rara sería al revés. Poco menos que absurda, no llevar empujando, bueno, es un mal chiste. Y ahí es donde se desequilibra el vehículo que estamos trayendo. Nos obliga a desequilibrarnos a nosotros, porque la caída de lo que sería la perpendicular exacta moviliza a través de la lanza de tiro nuestro vehículo y nos pega un tirón que nos puede hacer perder el control. Y si se trata de una ruta de doble mano, puede ser peligrosa con la existencia de un tránsito opuesto, ¿no? O sea, depende de la goma que sea, te tira la banquina o te tira la otra mano. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Las casas de doble eje, estas que estoy mencionando, poco menos que sí hay una modificación, pero todavía hay otra rueda que sustenta la estabilidad del vehículo y permite de pronto una opción de maniobrabilidad mayor y una secuencia de decir, bueno, a ver, prevengo el probable choque o el probable despiste. En eso también estriba
digamos, la técnica que cada conductor tenga, la pericia, ¿no? Con el tiempo eso se va logrando. En general los problemas de estas características no son muy asiduos, muy raro una pinchadura, es muy rara, más teniendo en consideración las ruedas de estas características que se conocen como radiales, que no tienen cámara, una cámara que pueda llegar a explotar, por ejemplo, que ha sucedido en otras épocas. Hoy día el enmallado metálico que tienen estas cubiertas hace que sean mucho más seguras al momento de circular en relación a lo que pueda llegar a ser una probable pinchadura. O sea, hay muchas ventajas, o sea, tampoco seamos tremendistas, pero puede ocurrir y en ese caso hay que estar atentos o por lo menos tener una noción de qué hacer para evitar un accidente, sencillamente. El hecho también de llevar una cosa atrás, muchas veces se le conoce como flameo, depende de cómo pegue el viento, la superficie muy cuadrada en general, de líneas muy rectas de este tipo de vehículos, hace que cuando los vientos son laterales, el vehículo tienda a hacer un pequeño movimiento oscilante, lo cual mueve la parte trasera de nuestro propio vehículo detrás, o sea, nuestro coche o nuestra camioneta. Que, por supuesto, en condiciones normales de pavimento seco o de tierra en buen estado de afirmación, no produciría grandes inconvenientes. Básicamente habría que compensar el volante un poco. Pero cuando está lloviendo y las lluvias normalmente traen incluidos vientos, la cosa se pone más complicada. Porque ahí sí hay que bajar la velocidad, poner balizas y tratar de justamente mantener la línea recta por la que estamos circulando. Si encima venimos en bajadas, en lugares de montaña, con el pavimento mojado, y no hablemos de hielo, porque el hielo es terrorífico, al menos ahí me tocó en la Patagonia, yo viajaba en la época que mi familia tenía buque de pesca, a mí me tocaba llevar repuestos, por ejemplo, los que son argentinos sabrán, a Comodoro Rivadavia, conocen allá bien abajo en la provincia hemos ido a Chubut, hemos ido a Santa Cruz, o sea, lugares incluido hasta Río Gallegos, que prácticamente está en el límite con el cruce hacia lo que es la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Y claro, las bajadas en esas épocas de invierno en el que el hielo, o sea, había una pequeña capita de agua y cuando bajaba el sol automáticamente se transformaba en una cosa lisa y resbaladiza. Y uno venía, está bien, yo venía cargado muchas veces en la camioneta con elementos como pastecas hidráulicas, como redes, que superaban los 1000 kilos, o sea, las ruedas estaban bien afirmadas. A pesar de eso, yo sentía la oscilación del vehículo. Pero cuando uno observaba la pérdida de control de un conductor que venía o en contra de nuestra mano o a favor y el tipo entraba a dar vuelta como si fuera un trompo, cuidado. Y cuando venís con una casa rodante llevada de atrás y encima te atacan vientos que por nuestra Patagonia atraviesan con velocidades realmente importantes, un viento suavecito es un viento de 60, 70 kilómetros por hora, de ahí meterle para arriba. Y eso te mueve el vehículo de una manera absolutamente extraordinaria y cuando te querés acordar estás ahí colgando de un hilito de salirte del camino, ¿no? Por lo tanto, ahí sí se requiere un poco más de habilidad, un poco más de control. Pero hay algo que es importante que viene al caso que pongamos ya sobre, digamos, la mesa como un detalle a considerar. Y esto tiene que ver al momento de comprar el vehículo. Nosotros muchas veces ya tenemos el vehículo de tiro, ¿no? O sea, llámese un coche, una camioneta. No todos están preparados precisamente para llevar atrás un peso extra. Para lo cual hay que tener en cuenta la relación de torque, o sea, el tipo de motor que tenemos, la cilindrada, como diríamos, el tipo cardánico que tenemos, o sea, la comunicación vía embrague con las ruedas de tiro, y por supuesto, y ahí viene lo fundamental, el peso del vehículo que vamos a llevar atrás, o sea, nuestra casa rodante. Hay que tener eso muy en cuenta, pero muy en cuenta, porque se transforma en un gran problema.
Por ejemplo, nosotros compramos el vehículo vacío, nos dice que pesa, no sé, 1200 kilos, por decir un número. Pero cuando entramos a cargar cosas, comida, etcétera, 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 el peso se ve acentuado, lo cual le indica mayor esfuerzo al vehículo de tiro. Pero hay un punto a considerar que la mayoría, por inexperiencia lógica, no tiene en cuenta, que es el tanque de agua. Al tanque de agua conviene llevarlo siempre bien lleno o vacío, si es que uno va a un punto determinado y no necesita utilizar el vehículo, que va a cargar agua, digamos, cuando llegue al lugar de destino. Entonces, para lo normal de un viaje, un bidón de agua de 10 litros sobra, da juego. Querés hacer unos fideos, lo echás en la ollita, o sea, tampoco es... No te vas a duchar, en general te duchás cuando llegás, bueno, lo normal que ocurre cuando uno desarrolla este tipo de viajes. Ahora, si el tanque está por la mitad, en general los tanques vienen incorporados unas divisorias que les llaman rompeolas. ¿Por qué? Porque el movimiento oscilante del vehículo, o sea, de la casa rodante, hace que el agua vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga. Si el tanque no tiene los rompeolas, el impacto del movimiento del agua va haciendo que se ponga a bailar nuestra casita rodante y se torna bastante molesta al momento de manejo. Entonces, no solamente el aumento de peso que significan lo mínimo entre 200 y 300 litros de agua que lleva un tanque normal de una casa de estas características, si encima a ese peso le sumamos su oscilación, bueno, ahí estamos en problema. Entonces, insisto, o el tanque totalmente vacío y lo llenamos al arribar a nuestro destino, o el tanque absolutamente lleno, pero compensando a sabiendas de que tenemos unos 300 litros, entre comillas, unos cuantos kilitos, si vamos a la equivalencia, si no me equivoco es 1 kilo, 1 litro, así que estaríamos con 300 kilos más, lo cual daría una situación complicada, ¿no? En el momento de tirar. ¿Por qué? Porque en una loma vos venís dándole, y el motor sufre, entonces hay que saber trabajar las marchas. En general el que conduce ya tiene una idea, una noción de conducción, pero en muchísimos casos, y especialmente en los primeros viajes con una casa rodante, te encontrás que hay cosas que no las tenés en claro. O sea, esto, por ejemplo, o venir en una subida muy empinada y no haber tenido en cuenta que atrás tenés un vehículo que está pesando y de golpe te jugaste con el mismo coche que tenías antes en condiciones normales de uso, sin llevar nada atrás. A veces había un acopladito pequeño, mucha gente llevaba un maletero, que son acopladitos que se colocan y que realmente no significan un gran peso. Pero en una casa rodante, eso sí que es un peso. Y en muchos casos supera la altura, casi en todos los casos, supera la altura del vehículo de tiro, ¿no? Para lo cual el viento también, si lo tenés en contra, te juega en contra. Entonces, y ahí es donde tenemos recalentamiento de motores, a veces problemas que nos obligan a parar y estamos en una loma. Entonces, claro, tenés que tener automáticamente previsto dos cosas. El avisarle a los que vienen detrás que estás ahí, te van a ver, pero de todas maneras tienen que saber que estás en problema. Entonces, la baliza famosa, triángulo, reflectiva, ni que hablar si esto te pasa de noche. Lo primero la baliza, pero antes que la baliza, alguien del grupo, que generalmente viaja por lo menos 2 personas como mínimo, colocando tacos en las ruedas. Tiene que haber tacos en las ruedas traseras del track, o sea, del vehículo de tiro, y otro taquito que obture la posibilidad de que el vehículo se desplace, porque el freno de mano te la banca, y a veces la gente no se da cuenta que tiene que poner la primera, por lo menos, trabar la caja de cambios. Y con el freno de mano, si no está totalmente ajustado, y por ahí se empieza a mover, no nos olvidemos que tenemos peso extra, y te empieza a arrastrar despacito, y donde te querés acordar, está bajando casa rodante el vehículo, y vos te das vuelta cuando estás poniendo la baliza triángulo, estás a 40 metros por detrás del vehículo y te encontrás que se te está viniendo, te viene a saludar. No es nada divertido porque hay que ir enseguida a subirse y si se desvía
En general los préstamos de los caminos de montaña tienen una cierta capacidad de declive. En la gran mayoría existe el guardarrail, o sea que el vehículo de última, si no estaba perfectamente derecho, sabemos que se va a trabar en el guardarrail, ¿no? La barra metálica que tenemos al costado, lo que significa rotura de luces laterales, una raspadura en un vehículo que si es nuevo te da una cierta sensación de bronca, ¿no? Como decir, no, acabo de arruinar, qué tarado que soy. Pero entonces, bueno, son esos pequeños detallitos que seguramente más de uno los tiene en cuenta cuando viaja solamente con el vehículo natural y normal, llámese camioneta o coche convencional, pero con una casa rodante atrás, el peso extra es una cosa, es una mano que te tira o que te empuja cuando estás en una bajada. Y peor todavía si tenés viento lateral, te empuja y encima te mueve el culito del vehículo, ¿no? Entonces, vos estás ahí tratando de ver cómo miércoles ves la cosa derecha y la referencia del costado digamos, del camino. A veces te deja ciertas rutas, especialmente estas rutas de montaña, te dan la posibilidad de decir, bueno, a ver, hay un pequeño préstamo de 1 metro, a veces hasta de 2 metros, que te permite que si mordes, ahí tenés el pavimento serruchado de tal manera que el soporte de track del vehículo se hace mayor. Pero también cuando ingresa a la casa rodante a ese anillo, empieza a vibrar y cuando te quieres acordar tenés otro problema extra. Entonces hay que ir tranquilos. Fundamental mantener una velocidad estándar que permita de pronto dominio. No estamos, por más que nuestro coche de 200 km por hora, jamás se nos va a ocurrir ir a más de 100 km por hora con el artefacto llevado de tiro, porque tenemos accidentes seguros. En algún momento la inestabilidad del conjunto se hace presente y bueno, y ahí tenemos un serio problema que puede llegar a ser incluso trágico, lo cual es aconsejable. Supongo que para muchos no estoy diciendo nada nuevo. Yo más que nada estoy hablando de aquellas personas que jamás manejaron con un vehículo de estas características llevado detrás del propio y, qué sé yo, les da curiosidad. Bueno, así que los que ya conocen de todo esto cambian de canal. Y los que no, espero que sean útiles las pocas palabras que les estoy dando, pero por otro lado, en la medida de las posibilidades siempre indico, háganme preguntas concretas porque vamos a tener respuestas concretas. Yo esto lo estoy improvisando de acuerdo a mi opción y mi opinión al respecto de este tema. Entonces, seguramente dejo muchas cosas en el tintero. Siguiendo con el tema del tráiler o vehículo transportado por un track o vehículo de tiro, hay un punto que es importante y es cuando estacionamos marcha atrás. Ahí es donde pasan todos los desastres. Porque la persona cree que si va a doblar para cierto lado, por ejemplo, para la derecha, bueno, modifica y pone el volante en consideración. Pero nos olvidamos que al de atrás lo estamos manejando con el culito de nuestro vehículo. Entonces, si yo quiero que el vehículo que llevo detrás, 2 puntos, casa rodante, comience a girar para la derecha, voy a tener que colocar el volante hacia la izquierda. O sea, voy a contrapelo del que tengo atrás. De tal manera, no sé si va a servir esto como ejemplo, pero vamos a suponer que las cajitas estas están unidas de tal manera. Si yo quiero que este venga para acá, pues a este lo voy a tener que poner para acá. Formar un ángulo de tal manera que cuando empuja, este lleve la dirección que previamente necesito para colocarlo en cierto lugar en el cual muchas veces y generalmente las medidas son muy precisas. Primer punto, normalmente los faritos laterales que lleva la casa rodante van a impactar contra algo, eso es muy natural. Puede ser un pilar en un garage, o puede ser una toma de agua en un camping. El novato se lo va a llevar puesto seguro, porque natural y normalmente si queremos girar a la derecha, ponemos el volante a la derecha, pero cuando nosotros ponemos el volante a la derecha, el otro va a la izquierda, porque hay un juego
de ángulos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Requiere primero mucha tranquilidad. Por suerte la marcha atrás no es una velocidad de alto impacto, para lo cual equivale de pronto a una primera, ¿no? Uno se maneja con cierta lentitud. El juego del embrague es muy importante porque vamos regulando nuestra velocidad, intentando no tocar demasiado el freno, salvo cuando vemos que no estamos llevando puesto. Pero no nos olvidemos algo. Nosotros nos guiamos del lado del conductor. Acá en la zona de América del Sur, nuestro volante está a la izquierda. En Inglaterra, Australia y los países de su incidencia está a la derecha. La situación no imprime ningún drama porque en general el volante se coloca en el centro del camino, ¿no? O sea, si tenés, como acá nosotros tenemos, nuestra mano normales sobre la derecha de la ruta, pues entonces el volante va a la izquierda para que mantengamos la relación de distancia de los vehículos que vienen enfrente. Y el caso contrario es, por ejemplo, Inglaterra o Australia, que como van por el lado opuesto, van por la otra mano, como bien dice, necesitan que el volante se encuentre al lado derecho. Situación, y esto va entre comillas también, que ha sucedido, muchos amigos han llegado de América Latina, alquilaron un auto y se mandaron por la izquierda, o sea, contramano. La primera sensación que tuvieron fue un tipo que le frena de frente y les dice: ¿qué estás haciendo? Y ahí es donde más de uno se aviva de que está en contramano, claro, pero bueno, es algo natural, salir por la mano que estás acostumbrado a manejarte toda tu vida, y hay gente que le ha pasado, son casos raros. Pero hay cada personaje a veces que uno dice, bueno, menos mal que el otro te vio y frenó, porque si no el lindo palo te daban nomás a los 5 segundos de haber movido del lugar de alquiler. Ya entraste por la mano que no correspondía. A pesar de que siempre te indican, y eso sí es cierto, que recuerde, si usted es una persona que viene de América Latina o de Estados Unidos, aquí la mano es contraria. O sea, por favor, circule por la izquierda y no por la derecha. Pero bueno, hay gente que se olvidó de decírtelo, o que creían que vos ya lo sabías. Si no querés acordar, te mandaste la macana. Digo esto ¿por qué? Porque cuando estás girando, por ejemplo, pones el volante hacia el lado opuesto. Vamos a suponer, bueno, vamos a hacer que estoy manejando. Giro el volante hacia mi derecha porque intento que el tráiler vaya hacia la izquierda, ¿no? Tengo control desde mi espejo. Ahí es muy importante el manejo de los espejos laterales, o con los espejos laterales, que den la posibilidad de controlar, a ver a dónde está yendo la cola final de nuestro tráiler y si está entrando por la abertura que nosotros pretendíamos que entre. Lo que no tenemos es visual del otro lado. O sea, conviene que siempre manejemos pegado del lado del volante, intentemos arrimar al punto de ingreso hasta que, por ejemplo, la primera maniobra es de aproximación. Vamos un poquito para adelante, volvemos a repetir la maniobra y cuando fuimos un poquito para adelante ya observamos en qué posición quedó el tráiler, de tal forma que cuando volvemos para atrás podemos arrimar mucho más y reducir la distancia entre el punto de impacto, que sería el lateral sobre el cual estamos intentando entrar, siempre habiendo calculado que el ingreso de la casa rodante corresponda al límite lateral de cada uno de los lados por los cuales va a pasar. Como decir, voy a hacer un gol en un arco, pero el arco es más grande que la pelota. Si el arco es más pequeño, la pelota va a quedar ahí pegada. No sé si sirve el ejemplo, pero en este caso es, si la cola del tráiler es mucho más ancha que el lugar, por favor, aunque sea estúpido, y no intenten entrar, lo van a chocar. Ya sé que cae maduro, pero te digo, hay gente que se manda con la confianza. Yo calculo que entra, si no calculo que entra, no. Yo recuerdo que en un viaje cuando iba con yo tuve una casa de esas características, la llevaba en una combi. O sea, la combi era una Mazda Coach, algunos la conocen, una 1600, larga, bastante interesante, la japonesita, la de 12 pasajeros, y atrás llevaba un tráiler a Mankai de casi 6 metros, o sea, papito, era un tren bastante interesante.
Y por supuesto mucho más ancho que la colita de mi querida Blanquita, como así la llamaba, ¿no? Ahí siempre le pongo nombre a los vehículos, claro, que se habrán dado cuenta. Bueno, claro, yo llevaba un metro. Entonces me bajaba con el metro y tomaba la medida, porque a ojo parece que entras, pero muchas veces no ocurre. Y te encontraste de golpe con una entrada que no correspondía a las dimensiones de tu vehículo. Y ahí viene el primer golpe, ¿no? Bueno, el Amancay tenía unos paragolpes un poquito más salidos de la lateral, no era muy bien visto en los momentos de homologar, pero el vehículo ya era un vehículo de marca, por lo tanto estaba homologado. Y la razón de que ese paragolpe sobresaliera un poquito era para proteger a los faros laterales. Entonces, y te servía también de guía la colita esa, porque vos sabías que del paragolpe al resto del vehículo había 10 centímetros, ponele. Y esos 10 centímetros eran importantes, no solamente para proteger los faritos laterales traseros, sino para darte un punto de cálculo perfecto. Si el paragolpe pasaba, pasaba todo lo demás. Siempre considerando que no estábamos viendo el otro lado, porque estamos en ángulo. Estamos en ángulo. ¿Qué significa? Que yo este ángulo sí lo veo, pero este otro no. Entonces, siempre calcular que si yo estoy pasando bien pegadito de este lado, del otro lado va a suceder otro tanto. Recién cuando la tenés prácticamente en perpendicular a la entrada, te vas a dar cuenta, ya vas a tener visión del otro, ahí la metés derecho. Pero el cálculo de ingreso de maniobra normalmente se hace de esta manera, para acomodarla. Porque no nos olvidemos que en general las entradas están perpendiculares a la calle. O sea, yo vengo por acá, pero tengo que entrar por acá. Parecen, insisto, verdades de perogrullo y hasta suena medio tonto. Pero seguramente a alguno o le pasó o podría llegar a pasarle si mi extraordinaria sabiduría en estacionar vehículos en este momento no estuviera cumpliendo con su premisa real, que es informar. Así que la historia de las relaciones track, etcétera, 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 es para tener en cuenta. Es para practicar. Yo tenía amigos que hasta se llegaron a comprar esos famosos conos que se colocan en los caminos, ¿no? Y con esos conos el tipo practicaba. Al principio se los llevaba puesto, pero en un momento dado entraba casi, te diría, en una maniobra. Si te da la posibilidad de alejarte, por ejemplo, y hacer la maniobra de un solo tirón, o sea que todo lo que es la orientación del giro de perpendicularidad con relación al ingreso, lo podés hacer a distancia, no tan cerca de los límites, y vas a ver que la colita está perfectamente inyectada. A veces le poníamos las balizas también, para que te sean referencias mayores. De noche es complicado hacerlo, lo cual hace que las balizas sean importantes y tener por lo menos un par de luces fuertes, blancas, que iluminen el ámbito para que no te mandes otra macana, por supuesto. Muchos amigos, y me ha tocado, dicen, no, yo voy a esperar que se haga de día, paraban a un costado lateral y se quedaban ahí hasta que pudieran ver por dónde miércoles iban a entrar. Bueno, estamos hablando de, en general, dársenas, porque los ingresos a los campings o a esos lugares se hacen, por supuesto, en forma natural. Entra primero el coche y atrás la casa rodante, es un hecho. Pero a veces los caminos internos donde se hacen las maniobras, los caminos de maniobra, no son demasiado amplios. Y si el estacionamiento está bastante concurrido, por decirlo de una manera, te vas a encontrar con que tenés vehículos laterales y a vos te dijeron, estacionen en el número 22, perfecto. Y en el 21 y en el 20 vos tenés dos tremendos bichos que vos, ¿y ahora? Y ahora armate de paciencia y demostrar tus habilidades, si las tenés. Y si no, es el buen momento para ponerlas en práctica. Así que bueno, yo por supuesto hago mucho énfasis en el tema del manejo. Me encanta manejar. Una de las cosas que más extraño en este momento con la Usita detenida es el hecho de no poder tomar ruta. Este es un vehículo muy hermoso para manejar, muy firme, con un motor que cuando toma revoluciones baja su capacidad de ruido, entonces es un ronroneo maravilloso. Y si encima uno está bien acompañado con alguien que te sirve un rico mate y vos decís, ya está, toqué el cielo. Así que eso es lo que se extraña. Que todos estos últimos tiempos han contribuido con todas las situaciones que ya son de común conocimiento y no hace falta que las pongamos o las expongamos nuevamente, obligaron a que estemos detenidos. Pero uno no pierde la esperanza.
¿Por qué? Y porque la vida va sobre ruedas y yo quiero rodar. Por lo tanto, espero con ansias ese momento. Y también espero que nos encontremos la próxima semana en este mismo ámbito y tratando estos temas que supongo les deben interesar y de la forma lo más grata y amena e instructiva posible. Así que les deseo lo mejor, tengan mucha paz, ya arranca este nuevo año y yo supongo que los sueños están ahí, al filo, ¿no? Y si el sueño es tener un vehículo y tomar la iniciativa nómade de cambiar ese paradigma de vida sedentario por uno más nómade, pues dense la oportunidad. Yo les aseguro que jamás se van a arrepentir. Buen año. Que esos sueños precisamente logren ser hechos realidad. Que para eso son sueños, para convertirlos en realidad. Mi abrazo de siempre. Un beso gigante a todas y todos. Y nos vemos la próxima semana. Chau amigas, chau amigos.